Oralitura y Tradición, el primer festival literario de nuestro municipio Mosquera, en una presentación de la Alcaldía Municipal de Mosquera, Gobierno Juntos hacia el Futuro, en cabeza de nuestro alcalde Giancarlo Yerometa, Secretaría de Cultura, nuestro secretario Javier Trujillo, y nosotros, la Escuela de Literatura, les damos esta bienvenida a esta charla, a este coloquio, a este encuentro de las palabras desde un concepto que muchas veces lo hemos visto y lo vemos a diario. Somos directos participantes dentro de él y vamos a traerlo desde la literatura, que es el paisaje y la literatura. Tenemos al profe Víctor Mejía. Profe, ¿cómo vas? Bien, bien, Oscar. Saludo cordial para ti y para todas las personas que nos ven a esta hora. Muy contento de estar aquí en esta conversación sobre la importancia del paisaje y la literatura y la Ok. relación que tienen esos dos conceptos pues en las obras literarias. Y ustedes mi nombre ya lo conocen, Oscar Belón, coordinador de la Escuela de Literatura. Y entrando en materia, Víctor y amable audiencia, vamos a hablar acerca de lo que realmente es el paisaje dentro de la literatura y desde la vida cotidiana como tal. Muchas veces hemos visto el paisaje plasmado a lo largo de la historia de la literatura, de las grandes obras, desde las primeras letras, pero Víctor, muchas veces también le llamamos paisaje de pronto a un espacio o de pronto a un ambiente. Es decir, vamos a caer en ambigüedades terminológicas, ¿sí? Y es ahí donde es preciso establecer importancias y diferencias. Como tal, podemos decir que, primero que todo, un espacio obedece a una medida perimetral, a un lugar que tiene una medida. Un espacio puede ser esta habitación, puede ser una bodega, puede ser un campo, ¿sí? ¿Y por qué puede tomar el nombre de paisaje? Es por nuestra experiencia, es por nuestra mirada. Ahí nos damos cuenta de cómo incide ese punto de vista humano, cómo puede proyectar, cómo puede valerse de ese espacio para rememorar, para establecer un vínculo eh, sensitivo, muy personal, recuerdos e incluso proyección. También se puede decir que en un paisaje muchas veces el ser humano lo que busca es aquello que nunca llegó a ser. Eh, a lo largo de esta charla seguramente saldrá el término el paraíso perdido. Cuando nosotros hablamos de un paraíso perdido, es de esas reminiscencias, ¿sí? De eso, de esa forma en que nosotros vinculamos un momento histórico de nuestras vidas a nivel personal con un lugar. Ya en los términos literarios, El paraíso perdido de John Milton, esta obra que pues de lo que trata es como de lo que le sucede a Adán y Eva después de que son eh, despedidos del paraíso. Es una obra que en su momento, en el siglo XVII, pues causó mucho revuelo y más o menos digamos que establece una fuerza literaria un poco superior a lo que se había visto en la Biblia. La Biblia desde su naturaleza, si lo podemos meter dentro de términos literarios, una literatura más arcaica. Esta literatura de John Milton, también gran poeta, permite que la sensibilidad de los, en este caso, Adán y Eva, de los personajes, se ate a las situaciones, a esa memoria que, como lo decía anteriormente, pues nos vincula con los lugares, con los paraísos, con los paisajes en este caso. Entonces, mi querido Víctor, el paraíso perdido es el paraíso perdido de autores, de nosotros en el andar de la vida, cuando recordamos dónde fuimos criados, quienes tuvimos la gran fortuna de vivir en el campo, de alguna manera sentimos nuestro paraíso perdido, después de que
las construcciones antiguas, los recuerdos de los abuelos ya desaparecen de esos lugares y volvemos y pasamos y vemos una construcción totalmente nueva. ¿A quién no le ha pasado? Visita unos 20, 30 años después la antigua casa de sus abuelos donde quedaba el fogón, y ya son construcciones modernas. Entonces, pues de hecho, en eso es en lo que nos movemos. Ahorita vamos a ver un concepto de eso relacionado con eso. Entonces, nosotros a nivel personal, pues también hablamos de nuestro paraíso perdido, así como lo estableció el escritor John Milton. Entonces, ahí vamos a ver cómo desde la cotidianidad también tiene que ver un aspecto a lo que lo llamamos el cronotopo, un aspecto cronotópico que es esa indisoluble relación, indisociable relación entre el tiempo y el espacio. El tiempo va vinculado con el espacio. Entonces, yo no sé, Víctor, si a ti te pasa que buenos y sí, buenos y no. Eso pasa eso sucede con las construcciones coloniales antiguas. Uno la ve, los patios de esas casas de columnas del zaguán, interminable cuando uno es un niño. Eh, si existe aún esa construcción, como que conmueve mucho, como que ese sentimiento de alguna manera lastima. Y si ya no está, como que peor, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, estamos vinculando nuestros sentimientos con los lugares. En la literatura, pues ni se diga. Ojo, sin caer en los spoilers, vamos a dar una muy rápida ruta dentro de lo que es este aspecto en la literatura, en la historia de la literatura, especialmente en la literatura latinoamericana. Sin embargo, tú tienes algo de un autor que no precisamente es latinoamericano, ¿verdad, Víctor? Sí. Lo del paisaje hay dos formas de verlo, Oscar. Por ejemplo, estaba pensando ahora que cuando uno escribe, elabora algo que muchos especialistas llaman la atmósfera, que es el telón de fondo de un relato. Entonces, mm, quiéralo uno o no, pues está trabajando de alguna manera un paisaje, porque el contexto que uno le dé a unos personajes o a una historia, pues determinan también parte de lo que es esa misma historia. Cuando hablamos y la otra cosa es pensar en un paisaje ya recreado de manera natural, casi como de una perspectiva impresionista. Ok. Eh, y me estaba acordando de un cuento de Juan Rulfo, ahorita lo estaba buscando acá en el celular, que se llama Lubina. No sé si tú te acuerdas de ese cuento. Ok. Es un cuento muy bello de un maestro que va a llegar a un pueblito de México, un pueblito perdido completamente en una zona desértica de México, donde hace mucho frío además. Y él llega al último punto medio habitado que hay, antes de llegar al destino final, y ahí se encuentra con la persona que lo va a reemplazar. Es decir, es el maestro que viene de salida y el maestro que viene de entrada, y el maestro que viene de entrada, de salida, le empieza a contar a él, le empieza a contar a él cómo es la experiencia en Lubina, que es el pueblo donde él va a llegar. Se lo recomiendo a los que nos están viendo, lo pueden buscar, incluso está en internet con la voz de Juan Rulfo. Es un cuento bellísimo, bellísimo. Y ese se me hace que es uno de los cuentos de paisaje más impactantes que yo he leído, ahora que lo pienso, porque la forma como está contado le dibuja a uno absolutamente todo como si fuera en un dron, una cámara en un dron, y le fuera mostrando a uno todo. Es mejor que un dron, mejor dicho. Si los drones, si Juan Rulfo compitiera con un dron, saldría mejor el mapa hecho por él en la narración. Además, Juan Rulfo, muy seguidor de la fotografía, ¿no? Claro, No se claro. cambiaría por nadie con estos avances tecnológicos. Y voy a buscar aquí, me voy a permitir leer algunos algunos parajes de Lubina, porque me parece que es un cuento Dale. pues infaltable en la literatura y en general Juan Rulfo, hay que leerse El Llano en Llamas y por supuesto su novela Pedro Páramo, para uno poder, digamos, entender uno de los autores más ricos de la literatura hispanoamericana y por supuesto mundial. Espérenme que acá está el cuento. Es un cuento un poco largo, entonces voy a leer solamente algunos parajes del cuento. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris,
con la que hacen la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella, ni le sacan ningún provecho. Allí la llaman piedra cruda, y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de allí es blanca y brillante, como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes de que llegue a caer sobre la tierra. Eso es una belleza. O sea, Date mira esa cuenta, frase. El sí, rocío se cuaja en el cielo antes de que llegue a caer sobre la tierra. se Y cuaja. la tierra es empinada, se desgaja por todos lados en barrancas hondas de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento, entre molina, como si allá abajo lo hubieran encañonado los tubos de carrizo, un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas en la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Solo a veces, allí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas, pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Bueno, y ahí continúa, ¿no? Date Hay cuenta de luego, cómo el maestro Rulfo le saca partido a esas bondades dentro de lo simbólico estéticas que están vinculadas pues directamente, ¿no? Con la vida en ese punto focal como tal, en ese espacio. eh, vuelve la dualidad de términos, si es espacio, si es paisaje, uno es, el personaje es quien determina si es o no un paisaje. Eh, y el paisaje en la literatura, pues sin duda es un personaje más, es un cómplice muchas veces. Eh, no todos los paisajes tienen que ser buenos. Por ejemplo, la expresión un paisaje desolador, desalentador, claramente debe tener unos componentes que al menos dentro de la valoración de quien está narrando o dentro de lo que se está narrando, no precisamente es algo muy beneficioso. Eh, ese paisaje va a contener, como lo decía, esa vinculación humana y esos apegos, ese desenvolvimiento de los personajes, incluso muchas veces eh, el mismo paisaje le puede ir a uno revelando cosas, ¿no? Revelando historias y acontecimientos, pues que hasta ese momento eran ignorados. Entonces, sin duda, podemos redondear ahí en que el paisaje es una herramienta semiótica que cumple un papel tan importante como cualquier otro personaje, muchas veces sin diálogos, aunque pues dentro de los diálogos también podemos establecer esas acciones de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, las palmeras son mecidas por la brisa, el océano, el mismo calor. Ahí en diferentes obras, pues lo vamos a ver y por allá en el siglo XX, en los años 20, ya en Colombia, bueno, además de que habías nombrado em, al maestro Juan Rulfo, mire, por aquí tengo, aquí está Pedro Páramo, casualmente, digamos, vuelvo y digo, sin hacer spoiler, de todas maneras, para que se la lean, Juan Preciado, el protagonista de esta obra, llega a un espacio que desconoce, que es Comala, y esa atmósfera de ese espacio, esa naturaleza mortífera de los demás personajes que él se va encontrando a lo largo y ancho de su camino, también crean un ambiente, es decir, la actitud de las personas hace que los lugares en los cuales él se ubica, Juan Preciado, pues tampoco sean como muy agradables que digamos, pero bueno, ahí queda, ya que estabas hablando
de Juan Rulfo, pero centrados ya en Colombia en los años 20, una de las obras eh, insignias de la literatura colombiana y un autor por predilección muy conocido a nivel latinoamericano, incluso yo pensaría que de los primeros que se conoció, es el maestro José Eustacio Rivera. A José Eustacio Rivera, pues lo solemos conocer por su novela La Vorágine, aquel famoso Infierno Verde. Infierno porque las vivencias de Arturo Cova en la selva, en los llanos orientales, precisamente, mira, Víctor, que ahí podemos establecer un paralelo incluso con la misma Divina Comedia, de cómo él pasa de Bogotá, de estar en una comodidad, ¿sí? Como en un, vamos a llamarlo un paraíso, no he dicho paraíso perdido, pero como una especie de paraíso, y va a caer al infierno verde, va a vivir unos estados, unas relaciones interpersonales que están directamente relacionadas con su entorno. Recordemos esa denuncia que de alguna manera hace José Eustacio Rivera, mira, aquí la tengo, La Vorágine, esa denuncia que hace con la guerra del caucho, de lo cual se ha hablado bastantísimo, eh, y cómo el monte literalmente, ya lo hemos oído también en otros espacios, el monte se lo tragó, la selva se lo tragó. Eh, pero mira, Víctor, que además de esa obra, antes de eso, el maestro José Eustacio Rivera había hecho lo que se llama Tierra de Promisión, una obra poética que si esta obra, La Vorágine, es como un reflejo del paisaje, pero pues fuerte, eh, contundente del colombiano, de aquel inicio de siglo. Por el lado poético también podemos decir que Tierra de Promisión es como la oda poética al paisaje colombiano. Contiene varias piezas dentro de las cuales, pues, para destacar, incluso desde el prólogo, dice algo así como, soy un grávido río y a la luz meridiana ruedo bajo los ámbitos reflejando el paisaje, y en el hondo murmullo de mi audaz oleaje se oye la voz solemne de la selva lejana. Flota el sol entre el nimbo de mi espuma liviana y peinando en los vientos el sonoro plumaje. En las tardes un águila triunfadora y salvaje vuela sobre mis tumbos encendidos en grana. Vuela sobre mis tumbos encendidos en grana. Entonces, también de alguna manera es desde esa voz narradora, darle una voz, ¿no? Darle un color, darle un sentido a esa naturaleza. Esa naturaleza que también la vemos de por sí, muchas veces nosotros hablamos acerca de las literaturas de viajes. Y usualmente, pues empezamos como desde las aventuras, quien no desde niño no tuvo acceso a esos libros de aventuras, de viajes, de piratas, de Emilio Salgari, de Robert Louis Stevenson, del mismo Julio Verne, pero ya viniéndonos un poquito acá, y precisamente en la década de los 20 aparece esta obra de Fernando González, El viaje a pie, que pues su título también, digamos, es muy puntual. Les recomiendo esta edición que es de la EAFIT, de la Universidad de Antioquia. Es un libro bien polémico. En su momento despertó mucha polémica. Yo sé que estamos hablando de viaje, yo sé que estamos hablando de paisaje, pero les quiero compartir, por ejemplo, fue prohibido, incluso aquí trae la propia muestra de la época de cómo había sido vetado en la prensa a nivel nacional, porque resulta que Fernando González aprovecha ese viaje que desde la ciudad de Envigado emprende hacia el Valle del Cauca a pie junto con un amigo llamado Benjamín. Él como aprovecha para, de alguna manera, desquitarse de las ideas del clero. Era una época, pues, en la que
había muchas restricciones, ¿no? De carácter, digámoslo, desde la Iglesia Católica se ejercía mucho control sobre la juventud, es más o menos lo que él dice, todo el tiempo insiste en que, pues bueno, ya tiene 33 años y que sed libres, más o menos, y desde la presentación del libro la hace, la introducción la hace el maestro Gonzalo Arango, inicia diciendo algo así como, la vida no es un sueño, es un viaje a pie, y para viajar hay que estar despierto, ¿no? Despierte pues si quiere leer a Fernando González. Usted preguntará, ¿a dónde lleva este viaje? Yo digo, el hombre no tiene sino sus dos pies, su corazón y un camino que no conduce a ninguna parte. El viaje a ninguna parte, de alguna manera, lo dice aquí en la presentación, en la introducción, Gonzalo Arango, pero ya puntualmente el maestro González dice, además, con su irreverencia, ¿no? Viajemos en el tiempo, allá en la década de los 20, expresarse así como lo que les voy a leer, créanme que eso no era tan fácil como hoy en día. Cada ciencia que se posea es una ventana más para contemplar el mundo. Así el viajero que sea botánico gozará de la vegetación, el mineralogista, etcétera. El hombre de ideas generales como nosotros goza de todos los aspectos, pero con la desventaja de la disminución de cada uno de ellos. Aquí va la puya. El ignorante se aburre en los caminos, solo percibe las sensaciones de cansancio y de distancia. Es como un fardo, su alma está encerrada en la carne, los ojos le sirven solo para ver la comida, el obstáculo y la hembra, el oído para oír ruidos y el tacto, olfato y gusto para los fines primordiales. Como te digo, él no desaprovechaba la oportunidad para echar sus vainazos a la sociedad de turno. Trepamos sobre el lomo andino. Allá abajo, en ese vallecito de la Burrá, enmarcado por altas cordilleras, hemos vivido 34 años perseguidos por el diablo, ese anciano que aún conserva la cola de nuestros antepasados, los monos, recibiendo las ideas generales a precios carísimos de manos del negro Cano, el librero. ¡Qué juventud! Allá en la altura reímos alegremente. A la derecha estaba la antena del inalámbrico. La torre se eleva huyendo de la limitación de las montañas, buscando el ámbito universal. ¡Qué esfuerzo para levantarse de esta tierra! Esa torre fue para nosotros la representación de los que los romanos llamaban humanitas. Polémico libro, bien interesante, bien cortico, es bien pequeñito este libro. Repito, para su época, por allá en la década de los 20, pues esto fue un escándalo absoluto. En ese viaje de los paisajes, en ese recorrido del conocimiento, hay que hacer una mención especial y es al maestro Álvaro Mutis. Álvaro Mutis que con sus novelas de Macrol el Gaviero. Macrol el Gaviero básicamente es un personaje andariego, es un personaje nómada que en 7 novelas cortas, ¿cómo serán de cortas que caben todas en esta edición de Álvaro Mutis? Mil? Eh, es un personaje del cual incluso se hizo película. ¿Quién no vio Ilona llega con la lluvia? Ahí aparece en Macrol el Gaviero junto a Abdul Bashur, su, su amigo de aventuras en los navíos. Alrededor de Álvaro Mutis también se habla como una especie de alter ego con este personaje que les digo, el Gaviero, Macrol, en el sentido en que, bueno, ya digamos, remitiéndonos un poco a la biografía de Álvaro Mutis, pues Álvaro Mutis como tal nace en Bogotá, pero se cría desde muy pequeño en Europa. Aprende pues varias lenguas a temprana edad y también a temprana edad viaja, vuelve a lo que es el Tolima, puntualmente a Coello. En Coello, de hecho, Coello pues se hace conocer ya después por ser la tierra adoptiva del maestro Álvaro Mutis. Y en Coello, Álvaro Mutis establece estas relaciones de las que hablábamos del paraíso perdido, de mi paraíso, de mis vivencias, de mi niñez, em,
Parte de ello lo podemos encontrar en su obra poética, de la cual pues quiero leer eh, El Nocturno. Además de José Asunción Silva, Álvaro Mutis también tiene su Nocturno. Dice Nocturno. Esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales, sobre las hojas de plátano, sobre las altas ramas de los cámbulos. Ha vuelto a llover esta noche un agua persistente y vastísima que crece las acequias y comienza a henchir los ríos, que gimen con su nocturna carga de lodos vegetales. La lluvia sobre el zinc de los lejanos canta su presencia y me aleja del sueño hasta dejarme en un crecer de las aguas sin sosiego en la noche fresquísima que chorrea por entre la bóveda de los cafetos y escurre por el enfermo tronco de los balsos gigantes. Ahora de repente, en mitad de la noche, ha regresado la lluvia sobre los cafetales. Y entre el vocerío vegetal de las aguas me llega la intacta materia de otros días, salvada del ajeno trabajo de los años. Es decir, desde la propia experiencia, lo que hace Álvaro Mutis es permitirse ese viaje, además de las anécdotas eh, que sucedieron. Hay una anécdota bien curiosa de esa tierra caliente de Álvaro Mutis, y es que Mutis se propone permitir que en ese espacio, en ese lugar, se pueda sentir lo que se llama miedo, pánico, horror. Él le llama el gótico tropical que después tendrá lugar en la novela, esa está incluida aquí en la novela La mansión de Auracaima. La mansión de Auracaima tiene unos personajes que ya rayan ya parecen salidos de esas cintas de espantos de ese cine alemán de principios del siglo XX, que incluso, ¿por qué digo la anécdota? Porque llega y le dice Álvaro Mutis a Luis Buñuel que, pues, que el gótico tropical existe como tal y él por qué no hace una película basada en eso. Y le dice el director de cine español, bueno, pues escriba algo. Y sí, señor, logró la novela, una de las más reconocidas tal vez, que también después fue llevada al cine. Luis Buñuel pues se negó a hacer la cinta como tal, fue llevada al cine por el realizador vallecaucano, caleño, Carlos Mayolo. No sé si recuerdas, Víctor, el papel de Vicky Hernández como la Machiche, y había toda una fila de personajes que verdaderamente pues transmitían una desolación en un espacio que es un paisaje, pero un paisaje que va a cambiar, que va a transmitir pues la verdad como temores. Entonces ahí vemos una relación psicológica directamente, lo que es ser humano, espacio, ¿sí? Ya esos árboles pues tan frondosos que de pronto servían para la sombra de los enamorados al mediodía, ya se convierten en una amenaza debido a las malas relaciones interpersonales de estos personajes que viven ahí dentro de la mansión de Araucaima. Volviendo a Mutis y a Macrol el Gaviero, tengo acerca de ese estudio de La Tierra Caliente de Álvaro Mutis, algunas citas tomadas precisamente de estas obras, desde Un Bel Morir, a Mirbar, Abdul Bashur, en fin. Aquí hay puntualmente una sacada de La Nieve del Almirante que dice: hemos llegado a un amplio claro de la selva. Después de tantos días, por fin arriba asoman el cielo y las nubes que se desplazan con lentitud bienhechora. El calor es más intenso, pero no nos abruma con esa agobiante densidad que bajo el verde dombo de los grandes árboles en la penumbra constante lo convierte en un elemento que nos va minando con implacable porfía.
pero allá al fondo se va perfilando de nuevo la oscura muralla vegetal que nos ha de tragar dentro de unas horas. Y aquí voy, río arriba como un necio sabiendo de antemano en lo que irá a parar todo. En la selva, en donde nada me espera, cuya monotonía y clima de cuevas de iguanas me hace mal y me entristece, lejos del mar, sin hembras y hablando un idioma de tarados, cero y bandos, que ya por ahí dicen, esa expresión ya la había dicho Fernando González. Em, Definitivamente, entonces, en estas novelas de Álvaro Mutis, pues no hay historia sin paisaje y no hay paisaje tampoco perfecto, ¿no? El paisaje es bastante amenazante con el protagonista y con los demás personajes. En, Aquí hay otra cita de Un bel morir. En la orilla opuesta se divisaban los extensos campos sembrados de algodón, alternando con las parcelas de caña de azúcar. El tono acerado y oscuro de estas contrastaba con los blancos copos que imprimían el paisaje un carácter de vaga pesadilla. La cordillera se erguía al fondo imponente con sus picos por los que cruzaba la niebla en velos vertiginosos o caía la lluvia en densos telones que se instalaban durante varias horas. A menudo por las tardes era posible, después de la lluvia, contemplar el borde destacado y sobrecogedor de las cimas más altas del páramo inalcanzable y señero. Esto es de Un bel morir. Eh, Dentro de ese viaje también hay que recordar a la primera obra, por aquí está, la primera obra de Tomás González, Primero estaba el mar. Precisamente Tomás González a nivel personal, ¿no? Él se va a vivir al campo, él renuncia a la ciudad porque es en la pasividad de su paisaje, habíamos dicho, en el paraíso perdido, donde él encuentra como la inspiración y de verdad súper recomendada esta primera obra. Primero estaba el mar, donde dentro de esas anomalías o de esos percances que surgen a partir de esa relación hombre-medio, hombre-paisaje, eh, una pareja de esposos salen de Antioquia con las pretensiones de muchas parejas de cambiar de ambiente, de buscar tranquilidad en el Caribe colombiano, y resulta que allá precisamente las características no solo de pues, algunos lugareños, sino del propio paisaje, los propios accidentes geográficos, son los que les ocasionan, pues dije que no iba a hacer spoilers, les ocasionan un desenlace no muy bueno que digamos, para que no suene a, spoiler. Víctor, te tengo varias citas respecto al paisaje. El maestro Manuel Mejía Vallejo dice, había venido de lejos, todos lo sabíamos por su mirada. Es decir, que el origen, precisamente, esto está eh, tomado de la obra que es muy flexible, la obra de Manuel Mejía Vallejo, Aire de Tango, donde pues precisamente hay como unos guetos o unos nichos sociales muy cerrados que hacen que una persona se destaque mucho, que esté muy vinculada al lugar de origen. Y a mí, por ejemplo, a título personal me gusta mucho esta cita. Había venido de lejos, todos lo sabíamos por su mirada. Hay una del maestro Juan Ramón Jiménez, el poeta español, dice, jamás un paisaje podrá ser idéntico a través de varios temperamentos de músicos, de pintor, de poeta. Y Horacio Quiroga, nuestro Edgar Allan Poe, como le dicen, el paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. Entonces, mi querido Víctor, mira este pequeño recorrido que hemos hecho. Eh, Remitiéndonos al concepto sobre el cual había apuntado, la diferencia entre paisaje y espacio. Nosotros somos quienes definimos qué es un paisaje. Para mí puede no ser un paisaje, un lugar que a pesar de tener ciertas bondades que yo
entienda como unas características estéticas notables, yo mismo puedo decir que no es un paisaje, porque dentro de mi memoria, ese lugar en particular no representa, no me vincula para nada sentimentalmente. Anteriormente, cuando, no sé, por ahí te había nombrado algo de los conceptos psicológicos, mira que a inicios del siglo XX se acuña lo que es la psicología ambiental, que básicamente lo podemos resumir en, por ejemplo, nosotros que vivimos en urbanizaciones que no tienen mucho tiempo, lejos de esas construcciones de las cuales hablaba, de las casas de las abuelas, de las casas de los centros de los pueblos. Mm, en materia inmobiliaria se habla acerca de lo que es la psicología ambiental, es decir, la comprobación de que el contacto con ciertos elementos de la naturaleza, ciertas zonas verdes, ciertas especies vegetales, deben estar ahí, no por cualquier cosa, sino por mantener ese sano equilibrio mental de la población. Entonces, a partir de ahí vemos pues la importancia de estar rodeado de un ambiente pues agradable. Y en la literatura, pues imagínate toda esta connotación que va a originar mi querido Víctor. Bueno, pues yo pienso que el tema del paisaje es parte inherente de la obra. Estaba pensando en autores muy cerrados, como por ejemplo Paul Auster, que sus historias son casi todas en apartamentos en Nueva York. Entonces uno no ve la calle, no se ve la calle. Lo que se ve es una habitación o dos habitaciones máximo, y uno pudiera decir que el paisaje que rodea sus relatos o esas novelas de él, pues son paisajes muy cerrados. Sí, Aunque te voy a romper la línea de autores colombianos. Tomás González, yo tuve oportunidad de estar en su casa, él vive cerca de acá. No voy a decir nada, no voy a decir dónde para no espolearlo, yo ahorita, yo dije, y que no diga, yo iba a decir, pero no, mejor no. pero vive en una finca, vive en una finquita cerca de acá y vive en el Vive campo. envidiablemente. Sí, una finca bastante austera para una persona como él, pero vive muy contento. Y pues si hay algo que lo debe inspirar a él, ella, su obra es el paisaje, porque tiene una vista bellísima donde tiene su casa. En el caso, ahorita hablabas del filósofo paisa eh, Tomás Fernando González. González. Eh, Fernando González. Fernando González. Aquí está. Eso. Fernando González es, además de ser un ejemplo de vida para muchos de nosotros, es un gran pensador. En Medellín le hicieron, hay una fundación, se llama la Fundación Otra Parte, Fernando González, que está dedicada a salvaguardar su obra y parte de la obra de los nadaístas también. Entonces, pues es un ejemplo interesante. Yo estaba pensando en varios autores, ahorita te menciono algunos, pero yo soy muy amante de la literatura afrocolombiana y hay un autor en particular que me parece que está muy olvidado y en una escala muy casi que de irrespeto, que es Arnoldo Palacio. Y Arnoldo Palacio, ese sí que es un mago del paisajismo. Hay Las que ver estrellas son negras. hay que ver en La selva y la lluvia, que es una de sus novelas más bonitas y con una historia, tal vez la historia detrás de la novela es más novela que la misma novela. Pero nos transporta desde un caserío en el Chocó hasta la capital, que es Quibdó, y luego a Bogotá. El contraste paisajístico es absolutamente abrumador, porque después de uno estar viendo verde, estar viendo ríos, estar viendo lagos, eh, estar viendo todo lo que es el agreste Chocó, y sobre todo en otra época, en el siglo pasado, mucho más rural si se quiere, pasa a Bogotá urbana, al centro de Bogotá gris, a estas, ¿cómo se llaman los hoteles donde vive mucha gente, que son casas, inquilinatos? Era Inclinatos. el inquilinato donde se pudo alojar este muchacho que era un estudiante, ayudado por una persona que le estaba colaborando económicamente. Pues el paisaje es absolutamente deprimente.
Y él puede pasar de esos dos ambientes porque él también lo vivió, ¿no? En parte es un poco la historia de Arnoldo Palacio reflejada en ese personaje de esa novela de La selva y la lluvia. Em, También Arnoldo Palacio, él se fue a vivir a Europa y esa novela la lleva al proyecto editorial Progreso, que era un proyecto que tenía la Unión Soviética de entonces, y ese editorial Progreso imprimía proyectos editoriales a nivel, a nivel mundial que fueran pues como afines con su causa. Por supuesto, la novela de La selva de la lluvia es una denuncia a la pobreza del Chocó y a la responsabilidad que tiene el Estado y el sistema en esa situación. Esa novela fue acogida por la editorial Progreso, fue publicada en 7 idiomas y lo más irónico y lo más curioso es lo que te voy a contar, que la novela aquí nadie sabía que existía, hasta que Germán Arciniegas está en una librería en París Sí. y ve la novela en una vitrina y dice, pero Arnoldo Palacios, este negro es colombiano, sí, con Gabriel García Márquez hemos hablado de él, no sé qué. Y él se hace a la novela y él es el que la trae a Colombia, muchos años después de haber sido impresa. Por su parte, Arnoldo Palacio es una persona bellísima, de una risa fácil, con un problema de movilidad muy serio por la poliomielitis que tuvo de niño. Sí. Eh, Conoce a una enfermera, que es la enfermera que lo cuida en una de sus crisis, y la enamora con poemas, con chistes, con todas las herramientas que él tenía para poderla enamorar. Y esa mujer tenía sangre azul, era heredera de era como una especie de condesa. Pues lo irónico es que él muere siendo conde por esta mujer. Eh, Él es un ejemplo bonito digamos, lo que uno puede pensar que es un buen paisajista, si se quiere, en ese tema del entorno. Pero yo te iba a hablar de uno, tengo varios en la cabeza, ahorita se me ha empezado a despertar. A ver, No sé si has busquemos. leído, no sé si has leído a Murakami. Eh, el pájaro que le da cuerda al mundo. Hay una Crónica del novela, pájaro. Sí. hay una novela en particular de Murakami, me parece que es Tokyo Blues. Es que no estoy Tokyo muy Blues. seguro, no estoy muy seguro si es esa o es otra, pero el manejo del paisaje de Murakami es absolutamente hermoso. Es un tipo que muestra, yo le recomiendo a los que nos están viendo que busquen novelas del Tokyo Blues, ahí está. Tokyo Blues. Busquen novelas de Murakami si quieren ver una amplitud de paisaje donde él se explaya en detalles y uno puede hasta respirar el aire que él está describiendo. Ese es uno de los grandes paisajistas de la literatura, premio Nobel de literatura, por supuesto. Muy influido por la música, ¿no? Por la música Mucho, clásica mucho. Y por el rock también. y por el rock. Él también tiene esa influencia. Este autor que tengo aquí se A llama ver. Cormac McCarthy y es un autor además un poco misterioso. Él no es el autor, ¿no? Esto es una foto ahí de la novela esta novela es una trilogía. Ok. Eh, Se llama, esta es una parte de la novela En la frontera, hay otra que se llama Unos caballos muy lindos y hay otra que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero todo esto ocurre entre la frontera de Estados Unidos y México, en unos paisajes absolutamente hermosos, unos atardeceres que uno quisiera quedarse viéndolos porque es una zona con un clima muy fuerte y lo que él plantea, la historia de los dos hermanos que él cuenta, es muy bella porque empiezan a tener una serie de aventuras muy locas entre Estados Unidos y México. Y cuenta más de México que de Estados Unidos, por eso es que es interesante verla. Hay otra novela de él que se llama Gringo Viejo, que se convirtió en una película, y pues la vida de Cormac McCarthy siempre ha trascendido entre Estados Unidos y México, muy influido por la, por el mundo mexicano y por el paisaje, que es lo que él básicamente cuenta en su obra. Entonces, pues esto nos daría, Oscar, para hacer, no sé, 4 o 5 especiales porque el tema es muy extenso. Em, y paisaje puede ser sinónimo de atmósfera en la literatura. No solamente mirar aquellos que muestran paisajes amplios y extensos, sino también aquellos autores que son capaces de hacer una atmósfera en un apartamento, como les hablaba ahora, como Paul Auster, por ejemplo.
como, a ver, ahorita acabo de terminar, bueno, acabé de releer la novela de El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que va a ser, hicieron una película, ¿no? Sí, Habrá que esperar qué tal, pero si uno también habla de atmósferas regionales, pues nada mejor que quiera conocer una familia paisa que leerse esa novela, ¿no? Aunque cuenta una tragedia, que es la muerte de su padre, el asesinato de su padre, sí muestra, podría mostrarnos, darnos una idea muy clara de cómo es una familia paisa tradicional, de las costumbres, de la forma como se hablan, de la forma como incluso se quieren, de los paisajes de la zona de Antioquia, que son tan bonitos y que son montañosos, y pues interesante también tener esa referencia. Entonces así podríamos quedarnos aquí hablando horas y horas. horas y horas de la relación entre paisaje y literatura. Por supuesto, es una relación inherente, completamente dependen una de la otra. No podría haber literatura sin paisaje. Y lo que les decía ahora, está el concepto del impresionismo, ¿no? En la literatura, por ser un constructo subjetivo, incurre el concepto del impresionismo. Impresionismo es lo que al autor, lo que ve el autor. Es decir, yo puedo aquí mirar una montaña y Oscar también puede ver la misma montaña, pero a lo mejor no vemos lo mismo, porque Exactamente. la luz impacta distinto en cada uno de los ángulos que estamos y la cabeza de los dos trabaja diferente también. Entonces, hay tantos paisajes como autores y por eso la literatura pues no deja de sorprendernos por ser tan universal. Ya que hablas de los sismos dentro de esas influencias, mira lo avanzado, mira el voltaje que manejaba, volviendo a José Eustacio Rivera, porque de alguna manera podemos encajar su literatura dentro de, pues no sé, o sea, tiene como una especie de influencia parnasiana, ¿sí? Y el Parnaso, en Francia, a lo que llega, pues de la mano de Baudelaire, Verlaine, llega es como a criticar ese romanticismo. Ellos, por supuesto, después se vuelven simbolistas, pero llega a criticar esa subjetividad. Entonces aquí voy con Rivera, porque Rivera dice, no, espere, o sea, tampoco huele muy alto, sino las bondades de la naturaleza son estas y estas. O sea, eso se plasma muy claramente en esta selva colombiana. Entonces, desde esos movimientos, pues también vemos, y desde esos iconos, hay un icono al que pues no le ha ido muy bien dentro de las opiniones, o digamos que están un poco repartidas, y es indudablemente María, de Jorge Isaacs, que es una obra a la cual nos seguimos remitiendo desde lo que es, yo te pregunto, ¿dónde más habría podido llevarse a cabo de la forma como narra Isaacs, que también ya tenía obra poética? ¿Cómo más se habría podido, en qué espacio más se habría podido llevar a cabo esa, esa historia idílica, ese amor idílico entre María y Efraín? De hecho, la Hacienda del Paraíso pues es un lugar turístico casi que obligado dentro de ese turismo cultural, turismo literario, llamémoslo, de Colombia, que también encierra, pues digamos, ya en la costa atlántica los lugares por los cuales pasó y vivió el Nobel o el mismo Álvaro Cepeda Zamudio. Entonces, de pronto, pues dentro de esos iconos, y yo vuelvo y la cito porque hay mucha gente que dice, no, pues es que María realmente pues ya está como muy trillada, pero bueno, el mismo Borges también, ¿no? Leyó María, Borges conoció María y conoció la vorágine. Borges decía de la vorágine que él no sintió que estuviera leyendo una novela, sino que había sido llevado a otro lugar. Eso me parece algo muy poético. O sea que ahí eh, recogió frutos esa sustancialidad del paisaje, de pues obviamente pues también las herramientas narrativas que utiliza en este caso José Eustacio Rivera. Y ya aterrizando, ya llegamos, ya vamos cerrando. Hay una obra, nosotros estuvimos haciendo un especial acerca
de una obra literaria y una labor aquí en nuestro municipio de Mosquera. La obra literaria es Salvador, el guardián de la laguna, el autor Roberto Urdaneta Gómez, a esa pues estupenda labor que desempeña don Salvatore Maldonado, el guardián de la laguna, el cuidador de la laguna. Ahí tenemos, dijiste tú, aquí nos podemos quedar horas, ahí tenemos el paisaje más mosqueruno. Roberto Urdaneta Gómez, un autor mosqueruno, un autor que dentro de sus obras pues destaca no solo esa, sino también su obra poética. Hay una obra que se llama Cartas a Alejandro, desde la poética, desde lo epistolario, ese sentimiento vuelve y juega el paraíso perdido y el cronotopo, la relación inseparable del tiempo con el espacio. Aquí, muy cerca de aquí, en las haciendas de Mosquera, puntualmente Malta, la hacienda Malta, propiedad de don Chepe Gómez, la familia Gómez, eh, y ahí él pues recuerda a su hijo desaparecido, pero aquí tengo una obra que tal vez es su obra más, iba a decir más grande, pero no por lo gorda, sino más trascendental, que es Memorias de la Sabana, de la cual, pues como les decía, pues entabla un diálogo directo con las características territoriales, con este espacio que es un paisaje, que fue un paisaje que se ha transformado. Dice, en la madrugada mientras la neblina se iba disipando, podías ver entre el ramaje de los eucaliptos un sol escarlata brotando de la plenitud de las montañas. Al atardecer por el costado opuesto, al ganado alejándose rastra abajo en su lento peregrinar hacia los potreros, como una constante que se repetía todos los años y a la misma hora, la del sol de los venados. El sol de los venados, el mismo sol de los venados del maestro Eduardo Carranza también, Víctor, importante, piedra y cielo. Eh, pero pues esa neblina y ese ganado y esas montañas, pues imagínate quienes vivimos eso y quienes vivimos anécdotas muy propias aquí también, eh, cercanas al hermano municipio de Funza. Yo me permito también leer aquí una cita que, que a título personal fuimos muchos quienes protagonizamos este tipo de escenas. Muchas veces pasábamos horas enteras correteando alrededor del mesón auxiliar, donde comía la servidumbre y nos desayunábamos. Por la noche, después de la comida, nos agradaba imitar a los choferes de los intermunicipales. Su astucia por pasar y cerrar al contrincante, recoger el pasajero en un salvajismo típico latinoamericano. Esteban me confesaba con franqueza que tenía un tío que trabajaba como chofer en Transportes Bermúdez Limitada. Y él, por supuesto, la elegía, mientras a mí me tocaba contentarme con la flota Santa Fe. Durábamos horas imitando el acelere de las flotas. Run, run. Como aceleraban y se impedían el paso, cerrándose por llegar de primeras a Funza. Y lo más importante, a la meta. Las carreras que hacíamos eran tan verídicas que doña Brígida, ceñuda y seria como sus ancestros, se sentaba a vernos en plena carrera dándole vueltas a la cocina. Dejaba la olla con la mazamorra a un lado del fogón donde no fuera a recalentarse y regresaba a su butaco para vernos circular como un tío vivo con la velocidad que llevábamos. Era una cocina enorme como nunca volví a ver otra igual. Las tabletas del piso eran en tono cerámica y se extendía hasta el office. Las paredes pintadas con carburo ligeramente tiznadas por el hollín, de modo que tocaba estarlas retocando con frecuencia para que no se convirtiera aquel recinto como cueva de Montesinos. Memorias de la Sabana, Roberto Urdaneta Gómez. Entonces, mira, coincidencialmente, vuelve y repite, este autor de, como les decía, ya habíamos hablado acerca de Salvador, Salvador la obra y Salvatore Maldonado, el personaje de carne y hueso. Eh, volvemos y coincidimos. Este tipo de obras realmente no se consiguen muy fácil, lo digo por experiencia propia, pero tenemos la fortuna de contar con ellas en nuestra Biblioteca Pública Municipal San Juan Bosco.
Y bueno, ya para irnos, mi querido compañero de Escuela de Literatura, Víctor Mejía, nos vamos a despedir, vamos a cerrar con una nota de una amiga de la casa a quien le envío un enorme abrazo. Es la profesora María Cristina Vega, también a Héctor Cediel. Un saludo a la gente de la Universidad de los Andes, a los uniandinos. María Cristina Vega se hizo célebre también por sus estudios, por su enfoque en la obra de José Eustacio Rivera. Mira cómo Rivera se convirtió en este coloquio que tuvimos en un elemento sumamente transversal. Eh, y ella, dentro de esa también tierra de promisión, pero principalmente la vorágine, nos tiene unos daticos para compartirnos. Así que, mi querido Víctor, entonces los dejamos con esta nota de María Cristina Vega y de esta manera los invitamos a que sigan en nuestro primer festival literario de Mosquera, Cundinamarca, Oralitura y Tradición 2020. Por primera vez en todo su horror, se ensanchó ante mí la selva inhumana. Árboles deformes sufren el cautiverio de las enredaderas advenedizas que a grandes trechos los ayuntan con las palmeras y se descuelgan en curva elástica, semejantes a redes mal extendidas que a fuerza de almacenar en años enteros hojarascas, chamisas, frutas, se desfondan como un saco de podredumbre, vaciando en la hierba reptiles ciegos, salamandras mohosas, arañas peludas, por doquiera el bejuco de matapalo, rastrero pulpo de las florestas, pega sus tentáculos a los troncos, acogotándolos y retorciéndolos para injertárselos y transfundírselos en metempsicosis dolorosa. Indudablemente, este trozo es de un tinte totalmente parnasiano. Se observa en las palabras rimbombantes y al mismo tiempo que la mayoría de las personas no tienen claridad en su significado. En la tercera parte, los personajes están sumidos en la manigua. Se vuelven caucheros, les da beriberi, desvaría. Ah, no, pero ya lo repetí eso. Eso está mal. En la cuarta parte, todos están en el Caño Marié y esperan a Clemente Silva. No hay una conclusión porque se trata de un final abierto, característica de la novela moderna. Al respecto, Jorge Áñez precisamente sostiene que toda la novela es un itinerario porque no tiene una trama definida, sino unos episodios seguidos uno tras otro, como un viaje compuesto por aventuras. La historia la historia de los personajes enlaza todo para formar una demencia social. Los caucheros, la casa arana, es el hombre enloquecido por el medio hostil. Según Taine, la selva es sencillamente un estudio del dolor. Juan Marinello considera que para Arturo lo misterioso no está seguido de los hechos reales. Es la realidad misma, un instinto de lo inapelable que con la selva se convierte en la violencia. Y precisamente recordamos que al comienzo Arturo Cova dice que la violencia le arrebató la fortuna, y esto lo muestra dentro de la obra. Es la puerta abierta al realismo mágico, es la posterior generación en donde resalta, por supuesto, Gabriel García Márquez. Con esto finalizo el análisis de la vorágine, recordándoles a todos los oyentes y a todos los participantes en esta magnífica celebración del municipio de Mosquera, coordinada
por el maestro Oscar Velón, que en realidad obras como La Vorágine son dignas de leerse, releerse y volverse a leer, porque además de ser una extraordinaria obra creativa literaria, es la representación exacta de nuestra vida, de la parte del sector oriental de Colombia que en cierta medida ha sido olvidada por mucho tiempo y en donde han sufrido permanentemente comunidades enteras y que han sido explotadas por personas violentas, como el caso de Arana y Funes. Nuevamente, muchísimas gracias y espero que esta aproximación a la novela La Vorágine de José Eustacio Rivera les haya sido de interés y en especial que les sirva para interesarse en una novelística de carácter autóctono como es nuestra vida en los llanos orientales y en la selva amazónica. Muchas gracias.